Muy buenas tardes, abogado. Quien le saluda es Aileen Solórzano. Hoy, siendo 8 de junio del 2022, en este pequeño video le estaré dando a conocer sobre los temas hablados ya antes en clase. Uno de los primeros temas hablados fue la trilogía del derecho. Bueno, la trilogía del derecho se compone de tres aspectos, que es jurisdicción, acción y proceso. La jurisdicción es el poder de administrar justicia, o más concretamente como el poder de declarar el derecho y de aplicar la ley. En pocas palabras, se puede representar a la jurisdicción como el espacio legal donde un organismo jurídico va a tener el poder de aplicar leyes que en este caso las rigen. Ya. La acción se basa en el poder jurídico concedido a todo ciudadano para solicitar del juez la composición de litis, que quiere decir que mediante la actuación de la pretensión que hace valer el demandante contra el demandado. Ya. La acción también permite el acceso al órgano de justicia, lo cual en este caso no quiere decir que el accionante le den la razón. Ya. Uno de los sujetos del derecho en acción, obviamente, es el sujeto activo, que es el actor, persona natural o jurídica. El sujeto pasivo, en este caso el juez del Estado. Ya. El proceso. Bueno, el proceso es un conjunto de actos que constituyen la relación jurídica entre las partes y el juez. ¿Ya? Es una vía jurídica que está desarrollada para la solución institucional de los litigios mediante su aplicación vinculatoria de la ley al caso concreto del juzgador. Ya. Otro de los temas fue jurisdicción y competencia. Bueno, según el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 150, la jurisdicción constituye la potestad pública que juzga y hace ejecutar lo juzgado. La potestad que corresponde a los jueces establecidos en la Constitución y por la que la ley se establece por la competencia. Ya. Las principales características del poder son: la jurisdicción es un poder público y pertenece al poder judicial. ¿Ya? También está lo que es la manifestación última o resultado final de la jurisdicción, que es la sentencia. Cuando la sentencia es firme, tiene efectos de cosa juzgada. Es decir, que en este caso no podrá llevarse ante otro juez el mismo conflicto con las mismas partes. Otro aspecto también es el poder judicial, que tiene que ser independiente. Los jueces y tribunales solo tienen que estar sometidos a la ley y no deben recibir presiones externas de otros poderes y no deben tener implicación en el conflicto que en este caso van a resolver. No habrá jurisdicciones especiales, excepto cuando es en este caso así lo disponga la ley. Que esto significa que no hay jurisdicciones para distintas personas. Un ejemplo claro sería que es anticonstitucional que hubiese juicios solo para mujeres y otros solo para hombres, en sí, ¿no? La jurisdicción obviamente es unitaria. Como excepción, hay algunas jurisdicciones especiales aprobadas en algunos países, como la jurisdicción militar. Ya. La competencia es la medida dentro del cual la potestad de la jurisdicción está disminuido entre las diferentes cortes, tribunales y juzgados, como ya lo hemos visto en clases, debido a que las personas de territorio, materia y grados. Territorio, ¿qué quiere decir territorio? Que este debe ser demandado dentro del territorio en el cual reside en este caso la persona. Ahora bien, la materia. La materia, el juez va a hacer un acuerdo en el cual esté sustanciado. Ya. El grado hace referencia a que debe demandar ante el juez de instancia correspondiente. El otro tema que vimos en clases fue, si mal no recuerdo, el principios del derecho procesal.
Uno de esos fue el principio de interés público o general en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que este principio nadie lo discute, ya que es un proceso penal, civil, laboral y administrativo, en el cual trata eminentemente de interés público y general. Ese está en el artículo 8 del COGEP, si no mal recuerdo, ¿ya? 2. Otro principio es el carácter exclusivo y obligatoriedad de la función jurisdiccional del Estado. Este está en el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde indica que es una potestad jurisdiccional que corresponde únicamente a los jueces y tribunales, ya que deja entrever que la jurisdicción se ejerce en el régimen como monopolio para el Estado ecuatoriano. Ese estaba en el artículo 1 del Código Orgánico. Sí, en el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Jurisdiccional. 3. El tercer principio es la independencia de la autoridad judicial. Para que éste pueda obtener el fin de la recta aplicación de la justicia, es indispensable que los funcionarios sean encargados de tan delicada y alta misión y puedan obrar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas que las leyes les fijen en cuanto a la forma de adelante el proceso y de preferir su decisión. El cuarto principio es miento. Este de aquí se encuentra en el artículo 76 de la Constitución y el artículo 161 del numeral 1 de la Constitución del Ecuador. También está en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Jurisdiccional. El cuarto principio es la imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las razones que exige la independencia de algún órgano judicial, en específico haciendo que el sentido expuesto. Pero normalmente se contempla además la ausencia de todo interés en la decisión. Será distinto de la recta aplicación de la justicia. Este se encuentra en el artículo 9 tiene concordancia en el artículo 9 de la función del Código de la Función Judicial. Quinto principio, la igualdad de partes ante la ley procesal y en proceso. Bueno, por lo que se puede observar, este trata de dar dos consecuencias, el cual se deducen de la siguiente manera. El proceso se trata de que gocen de manera equitativa para así tener su defensa, lo cual tendrá en su fundamento la otra de conocer que mediante el proceso no debe haber discriminación. No se ve ni raza, ni nacimiento, ni nada de esta. Sigue un mismo proceso. La concordancia de si mal no recuerdo, está en el artículo 5 del COIP, numeral 5. Sexto principio es la necesidad de ver a la persona contra la cual va a surtirse la decisión y la garantía del derecho a la defensa. Este principio es consagrado por nuestra Constitución y en todas las promulgadas después de la Revolución Francesa, ¿sí? A que se dictó que nadie podía ser condenado sin antes ser escuchado y así poder vencer los procesos legales. Esto también se encuentra en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República, en este caso, mi país, Ecuador. El séptimo principio es la publicidad del proceso. Este principio se sobreentiende que no debe ser secreto para nadie que los procesos que se den en una corte, en este principio se lo conoce como carta fundamental, pero claro, está no todo proceso que exige que tenga una mayor discreción, ¿no? Que deba ser publicado, ya que esto podría perjudicar, en este caso, varios factores
que normalmente los procesos penales son estrictamente discretos, ya que se trata de algo penal, ¿no? Esto lo dice el artículo 29, ¿sí?, del COGEP. El octavo principio es la obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley. Bueno, estas leyes hacen que sean correspondientes a cada materia o disciplina. Contemplan los procedimientos establecidos que deben seguirse a lo largo de los procesos y litigios, incluso para las declaraciones judiciales. Tanto así que, según la clase que supo manifestar que por tanto los trámites no dependen del árbitro, ni de los jueces, ni de las partes, quienes no pueden ampliarlos, ni restringirlos, ni dispensarlos, crearlos, modificarlos, debiendo así apegarse al cumplimiento estricto de la ley en la materia perteneciente al caso. Ya, este también se encuentra en el artículo 315 del Código del Derecho Internacional. El noveno principio es el principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Bueno, la sentencia se la conoce como que no crea derechos, sino que se limita a declararlas, y esto porque el derecho se reclama, existe al tiempo de formularse la demanda, y por tal es normal o interior que la sentencia sea el derecho y que no existe el juez y que éste no podría reconocerlo como una sentencia. Esto también lo dice en el artículo 22, numeral 19 de la Constitución. Ya, el décimo principio es la verdad procesal. El principio de la verdad procesal. Como bien lo dice la palabra, este normalmente es atendido por los jueces para así poder resolver únicamente atendiendo a los elementos aportados por las dos partes, que se encuentran en el artículo 27 de la función judicial. Otro principio es el principio de la cosa juzgada. En otras palabras, cuando existen más de dos litigios sobre el mismo objeto entre las mismas partes, por demandas basadas en la misma causa, el litigio fija la competencia en un solo juez, basado en el conocimiento vía prevención. Sin embargo, para que cause sus efectos, debe ser alegada por partes como excepción, ¿no? Este se encuentra en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución. También está en el artículo 5 del COIP. También dentro de los principios están los principios fundamentales del procedimiento. El principio dispositivo o inquisitivo. Este tiene como obligación los abogados que queremos en un proceso para que este dé continuidad, además se lo constituye como un pilar fundamental del proceso civil, en virtud del cual se entiende que la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses solo pueden iniciarse a petición de parte. Este se encuentra en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución del Ecuador. El segundo principio es el principio de valoración de la prueba por un juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En este caso, el juez recibe aplicando las reglas para así mejorar que este principio tendrá la obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas. Se encuentra en el artículo 457 del COIP. El otro principio de estos es el principio de impulsión oficiosa del proceso. En este caso es lo contrario del principio dispositivo, ya que no se le dará continuidad a los procesos si nosotros mismos no lo hacemos, ¿ya? Debe entenderse en su versión liberal que las partes litigantes tienen el dominio de su derecho sustancial, lo cual implica adicionalmente que, estos no tendrán cambios
en su poder de decisión respecto a los actos procesales que se deriven de un juicio. Por esa razón, son libres de ejercerlos o no y de iniciar, continuar y finalizar un proceso civil instaurado, pues el mismo se ha concebido desde el punto de vista de la autonomía, de la voluntad, de la libertad y del derecho subjetivo. Este se encuentra en el artículo 5 del COGEP. Otro de los principios está el principio de economía procesal, en donde este trata de formar una demanda, y este debe normalmente pasar por revisión para ver si cumple con los requisitos requeridos. La Constitución de la República de Ecuador se manifiesta en el que, el ahorro de energía, tiempo y dinero de los participantes en las audiencias. Este principio procura obtener el mejor resultado posible con la mínima intervención jurisdiccional. Este se encuentra en el artículo 169 de la Constitución. Ya. El otro es el principio de concentración de proceso. ¿Ya? El principio de concentración de proceso hace referencia y exige la natural concentración de las partes procesales y demás intervinientes en el caso de tales como los testigos, peritos, cuya concentración aglutina por consecuencia del desarrollo mismo del acto procesal del cual estamos hablando, a los demás principios rectores del proceso. ¿Ya? Este está en el artículo 19 de la función judicial. Otro de estos es el principio de eventualidad. Este normalmente se lo aplica como un sistema mixto dentro del país Ecuador, que es oralmente y escrito. Estos se deben cumplir con lo que estrictamente dice la ley. Este es un principio autónomo y propio, como el derecho laboral. Esto lo dice el artículo 118 de la Constitución del Ecuador. De ahí, otro principio es el principio de la inmediación, y es el más utilizado, que es un sistema procesal oral, el cual implica que la interacción del juez en la recepción de la prueba, las partes, testigos y peritos, permitiendo así una decisión judicial con la información de calidad obtenida ante una audiencia, que significa que todas las audiencias se desarrollarán en presencia de un juez, así como las partes que deban intervenir un proceso en la misma, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 5, el numeral 17 del COI. También está en el artículo 6 del COGEP y de la Constitución, ¿ya? Octavo principio es el principio de la oralidad y escritura. Es uno de los fundamentales al momento de una audiencia, ya que esto ayuda a que los procesos que antes se alargaban tiempo sean mucho más fáciles. ¿Qué quiere decir? Ya no tenemos que escribir todo lo que antes teníamos que hacer. Ahora antes se escribían documentos, o el abogado o personas jurídicas ha ayudado en este caso a poder agilizar cada uno de los procesos de forma oral. Obviamente que se lleva una escritura así, pero no como antes se lo hacía o como se lo llevaba. Esto se revuelve en la llamada audiencia, como lo conocemos, audiencia. Eso se encuentra en el artículo 168, numeral 6 de la Constitución. El noveno principio es el principio de interés para intervenir los procesos. El actor o demandado siempre tendrá un interés jurídico. Se trata de aquellas máximas jurídicas e ideas básicas que solemos anunciar como elementos en todo tipo de procesos. Estos son los que concurren en todo el camino y trámites jurídicos que, se usan para solucionar ante un juez las contiendas entre partes para que se pueda tener, si no me equivoco, hasta 3 personas como elementos fundamentales. Esto lo dice el artículo 5 y 6 del COI.
Otro principio es el principio de interés para pedir o contradecir una sentencia de fondo y de la legitimación de la causa. Perdón. Este trata de decirnos que este principio formula peticiones dentro de un proceso donde debe haber interés jurídico y legítimo. Bueno, esta es una acción, en este caso se podría decir, que es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostenta como titular de este derecho o bien porque cuenta con la representación legal de un dicho titular. Este está en el artículo 652 y 653 del COIP. El 10º principio es el principio de la buena fe y la lealtad procesal. Este, como bien lo dice la palabra, es un proceso judicial que no se considera como una actividad privada, sino son procesos judiciales que los jueces exigirán a las partes y a sus abogados o abogadas para que se observen una conducta de respeto recíproco, es decir, que sea una intervención mucho más ética, ¿ya? Teniendo así el deber de actuar como en buena fe y lealtad, como lo dice el principio. Esto se lo encuentra en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. Otro principio es el principio de impugnación. Bueno, este tiene como objetivo la impugnación es la reivindicación, de la justicia a través de una revisión de proceso judicial u actos procesales, pero obviamente estos varían ya que la ley no siempre cumple lo que ofrece. Es allí donde viene la enmienda. Esto lo dice el artículo 5, numeral 6 del COIP, ¿ya? También está el principio de las dos instancias. Bueno, según lo hablado en clases, esto tiene múltiples finalidades, tales como permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía, ampliar la deliberación del tema y evitar errores judiciales. Este se encuentra en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador. Otro de los principios es el principio de la motivación de las sentencias. Bueno, este es un principio que está sujeto a que puede conceptualizarse como la exposición realizada por el tribunal de las razones que sustenten su decisión. Esta es destinada a justificar ante las partes y a la sociedad general el cual ha sido el razonamiento seguido. ¿Qué quiere decir? Que para arribar a determinada solución. Este se encuentra en el artículo 5, numeral 18 del COIP. Otro de los principios, y no menos importante, es el principio de la carga de la prueba, que no constituye en parte el indubio pro reo. Este principio se lo ha tomado como una medida muy, pero muy indispensable, ya que con esto se decide un litigio civil, laboral o contencioso, administrativo. Este lo encontré en el artículo 5, numeral 3 del COIP. Ya. El principio de la congruencia. El principio de la congruencia es un principio que forma parte de un conjunto de redes mínimas por respeto a la dignidad del hombre. Han sido proclamadas para asegurar el respeto de los derechos de las personas procesadas penalmente, que han sido afectadas por la justicia penal, que es un instrumento de poder de los estados que necesariamente afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Eso se lo encuentra en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Otro de los principios es el principio de humanización de la justicia judicial. Este principio se trata de representar una garantía importante para el debido ejercicio de lo que es un derecho constitucional de defensa.
Es indispensable poder humanizar al máximo los procedimientos y los, en este caso, trámites para seguir un debido proceso. Este se lo encuentra en el artículo 23 de la función judicial del Ecuador. Otro de los principios es el principio de aceleración de los procesos, y no menos importante, que significa que debe practicarse que todos los procesos judiciales sean de corta duración porque es exagerada demora y que hoy se los caracteriza como una injusticia y rompe la igualdad de las partes. Esto se encuentra en el artículo 23 del Código Orgánico de la Función Judicial. Ya. Otro de los temas que vimos fue competencia territorial, que está en el artículo 9 del COGEP, que nos dice que se constituye la regla general para la determinación de la competencia de autoridad para la atención de causas debido del territorio, que indica la capacidad de acción del juzgado por el lugar de domicilio de la persona demandada, siendo que en este caso la persona que tenga el domicilio, dos o más domicilios, un tribunal o un juzgador tendrá la atribución de que los hechos que ocurran o deban, en este caso, tener cumplimiento dentro de la competencia territorial. Ahora bien, si nos ponemos a ver también, este es un elemento que es irrenunciable. Es muy común en contratos que se tengan una cláusula en la que las partes del contrato se sometan a la competencia territorial de un determinado juzgado, lo que en este caso es perfectamente posible y legal. Otra de las competencias es la competencia concurrente, que se encuentra en el artículo 10 del COGEP. La competencia concurrente establece condicionantes adicionales a la identificación de la competencia por el domicilio del demandado. El juez competente será de acuerdo a donde se haya fijado el fallo. También este se dará en el domicilio, y diciendo esto también se estipula en el contrato las cláusulas donde se detalle la jurisdicción de, en este caso, los jueces de las diferentes ciudades. Ya. Uno de esos es donde se haya celebrado el contrato, el lugar donde se estipule el contrato, el lugar donde esté el bien inmueble, etc. También tenemos la competencia excluyente, que se encuentra en el artículo 11 del COGEP. La competencia excluyente pretende erradicar inequívocamente la competencia a un solo juzgador, excluyendo la posibilidad de terceros competentes, la o el juzgador del lugar donde se habrá la sucesión en los procesos de inventario, petición y partición de herencias, cuentas relativas a esta, la cobranza de deudas hereditarias y otras más provenientes de una testamentaria, serán en dicho proceso. Ahora bien, otro de los temas fue la acumulación de procesos. ¿Qué es la acumulación de procesos? La acumulación de procesos es una institución jurídica perteneciente a la rama del derecho procesal. Es la unión material de dos o más causas originadas con motivos de acciones convexas o afines, cuya jurisdicción separada podría conducir el pronunciamiento de sentencias contradictorias. La acumulación tiende a evitar varios riesgos, pues una vez que ella se decreta, las causas se sustancian conjuntamente y se resuelven en una sentencia única. Esta se encuentra en el artículo 18. Ya, los requisitos para la acumulación del proceso son juez competente, mismo procedimiento y misma instancia. Ahora, otro de los temas que vimos en clases fue la excusa y la recursación. ¿Qué es? La recursación se diferencia de la excusa, que es la primera, que es una facultad que tienen las partes para separar al juez o árbitro de un procedimiento, mientras que la segunda es un deber que tiene el juez de no participar se podría decir, en un proceso por distintas circunstancias. La excusa, en cambio, es el juez que lo hace voluntariamente. Ahora,
La recusación se presenta es una demanda. En los artículos 22 y 29 del COGEP tratan sobre la excusa y la recusación, de tal modo que dichas disposiciones son terminantes al señalar los casos en el que el juzgador debe abstenerse de conocer un proceso, lo cual conviene para alejar toda sospecha de parcialidad y conservar incolume el decoro y prestigio de los funcionarios que intervienen en la administración de un proceso o justicia, a fin de que éste sea preservado. Se previene en dichos artículos que los juzgadores se excusen si es el caso, o de lo contrario, el sujeto procesal correspondiente puede recusarlo. Ahora sí, otro de los temas fue los sujetos de proceso. Si nos podemos recordar, el sujeto de proceso son aquellos que hacen procesos, y sujetos litigiosos, que son aquellos que reclaman la tutela judicial en uno u otro sentido, o apelando a una vieja definición, sujetos litigiosos, que son quienes padecen en el proceso, que son jueces, partes y terceros, capacidad de legitimación, abogado defensor y procurador judicial, la cláusula especial, cláusula de renuncia, la terminación, abogados de patrocinio de causas dentro de un proceso. Bueno, también dentro de un proceso puede haber lo que son personas naturales, que son todas las personas que tienen, en este caso soy yo una persona natural porque tengo derechos y obligaciones. En cambio, las personas jurídicas son representantes legales de corporaciones, o en este caso empresas de un estatus, es decir, una constitución chiquita. También se encuentran las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que son los grupos sociales o agrupaciones que tienen conformación jurídica. Y no olvidemos que también se encuentra la naturaleza, que tiene derechos desde el 2008 que cualquier persona puede representar. Esta se encuentra como capacidad procesal en el artículo 31 del COGEP, que toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso salvo las excepciones de ley. La incapacidad, por ejemplo, absoluta, que en este caso no se va a poder representar. La incapacidad absoluta, que dice que no se va a poder representar, siempre va a necesitar en este caso un representante. La incapacidad relativa es la que también no se puede representar por un determinado tiempo. La última clase que vimos fue los tipos de representaciones. Son las representaciones de menores e incapaces, los representantes de las personas jurídicas, las empresas que forman accionistas por accionistas, pero el que comparece es un juez, es el representante legal reconocido. Esto no es necesariamente dueño o accionista de la empresa. También está el representante de causante, que en este caso son los herederos, que si no se acepta la herencia se convertirá en herencia yacente y siempre va a haber un curador. Obviamente que si se la representa, si esta representa la demanda, ¿no? También está el representante del insolvente, que declara a través de un proceso legal donde se ha cuidado los derechos de los ciudadanos, y en este caso se puede considerar como incapacidad relativa y se representa por un síndico. También está la comparecencia de proceso mediante un representante, que esto significa que para comparecer un proceso debe ser representado por un abogado. Si no tiene dinero, se le asignará un defensor público. También se encuentra el procurador común, que este representante es un grupo de personas que ha comparecido ante un proceso legal. También se encuentra el representante de la naturaleza, que es que todas las personas representamos la naturaleza. Muchas gracias, abogado. Esto ha sido mi video. Que tenga un lindo día.